No noté el silencio al principio. Solo era una casa más tranquila de lo habitual, de ese tipo de silencio que se siente merecido después de una semana larga. Luego mi hija preguntó dónde estaba su violonchelo. Tenía 11 años, todavía lo suficientemente pequeña como para que el instrumento pareciera demasiado grande cuando lo cargaba, pero lo trataba con una seriedad que sorprendía a la gente. Había sido de mi abuela, una antigüedad, oscurecida por el paso del tiempo, con el barniz desgastado en los lugares donde las manos se habían apoyado durante décadas. Mi abuela se lo había dado 2 años antes, sin ceremonia alguna, solo una tarde con un simple, debe quedarse en la familia. La sala de música estaba vacía, excepto por la marca en el suelo donde solía estar el soporte, un rectángulo pálido de madera que no se había decolorado. Le dije a mi hija que probablemente lo estaban limpiando o reparando. Incluso mientras lo decía, escuché lo débil que sonaba esa excusa. Mis padres no me llamaron. Yo los llamé a ellos. Hablaron rápido, interrumpiéndose unos a otros, como si la velocidad pudiera convertir una explicación en justificación. El violonchelo era valioso. Tenían contactos. Solo estaba ahí sin usarse. Los hijos de mi hermana necesitaban una piscina, ejercicio, alegría, recuerdos. Esto era por la familia. Dijeron la cifra como si pudiera anclar el argumento. $87,000. Pregunté por qué no me habían preguntado antes. Hubo una pausa. Luego mi padre dijo suavemente, no pensamos que lo entenderías. Fue entonces cuando regresó esa vieja sensación, esa en la que mi papel dentro de la familia se reducía a algo pequeño y flexible, algo que podía moverse si hacía las cosas más fáciles para los demás. No grité. No lloré. Les dije que necesitaba tiempo y colgué. Esa noche mi hija practicó con un violonchelo escolar prestado. Técnicamente sonaba bien, pero se detenía una y otra vez, frunciendo el ceño, ajustando los dedos, como si algo esencial no encajara. Durante 2 días no se lo conté a mi abuela. Tenía 90 años, la mente clara, pero el cuerpo frágil. Me dije que la estaba protegiendo. En realidad, estaba protegiendo la última ilusión que me quedaba sobre mis padres. Cuando finalmente la llevé a su casa, ensayé la conversación todo el camino. Esperaba enojo. Esperaba tristeza. Esperaba tener que tomarle la mano mientras lloraba una parte de su pasado. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio por un largo momento. Luego sonrió. No con amabilidad ni con crueldad, sino con conocimiento. El violonchelo nunca fue un regalo, dijo. Al menos no de la manera en que ellos creían. Los rostros de mis padres cambiaron antes de que explicara nada. Palidecieron, como si hubieran escuchado un sonido que yo aún no percibía. Nos habló de mi abuelo, de cómo el violonchelo había sido comprado en conjunto con otro músico de la familia, del fideicomiso que se había establecido discretamente años atrás. El instrumento había estado con nosotros, sí, pero la propiedad había permanecido en otro lugar. Había condiciones. Había documentos. Los dejé asumirlo, dijo con calma. Quería ver qué harían con él. Nadie habló. La habitación pareció encogerse, como si las paredes se hubieran acercado. Me pidió que le entregara la carpeta de su bolso. Dentro había copias de documentos, amarillentos pero precisos. Marcó un número que no reconocí y habló brevemente, con eficiencia. Un abogado. No estaba enfadado, solo era claro. La autoridad llegó sin dramatismo, una notificación formal, un plazo. La venta era inválida. El dinero estaba sujeto a recuperación. La piscina, ya a medio construir, ahora era otra cosa por completo, una responsabilidad. Mis padres intentaron explicarse otra vez, pero esta vez las palabras no tuvieron efecto. Ya no había nada que convencer. El proceso había comenzado, y no le importaban las intenciones. En las semanas siguientes, el dinero fue recuperado por medios que no comprendí del todo.
El violonchelo, vendido a un coleccionista privado en el extranjero, no pudo ser devuelto. Esa pérdida pesó. Nadie fingió lo contrario. Mi hermana dejó de llamarme. Mis padres hablaron menos, y cuando lo hacían, sus voces eran cuidadosas, como si no supieran dónde estaba ahora el suelo firme. Mi abuela no se jactó. Ni siquiera volvió a mencionarlo. Dedicó su energía a mi hija, escuchándola tocar, corrigiendo su postura, contando historias sobre la música, no sobre el objeto que la producía. Con el tiempo, el fideicomiso pagó un nuevo instrumento. No era el mismo, ni remotamente parecido, pero fue elegido con cuidado, de forma legal, innegablemente suyo. La familia nunca volvió a ser la misma. Algo colapsó en silencio, sin gritos ni puertas golpeadas. Lo que quedó fue más delgado, más honesto y un poco triste. Una noche, meses después, me quedé de pie en el pasillo escuchando a mi hija practicar. Las notas eran inseguras al principio, luego más firmes. No perfectas. Reales. Pensé en lo que se había perdido y en lo que, en cambio, había quedado al descubierto. Algunas herencias son objetos. Otras son límites. Esta, por fin, quedó clara.